Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 32. Cuando el rey soberano arde, la sangre fluye por 10.000 millas. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Ichen era como una superestrella en el vasto desierto. Con dos bestias divinas a su lado, otros todavía luchaban por sobrevivir. Otros ya estaban preocupados por la comida y la bebida. No esperaban que Ichen estuviera justo frente a ellos. ¿Dijiste que tu nombre es Ichen, SIEI del área comercial? ¿O el que tiene las dos bestias divinas en el foro? Si nadie más se llama Ichen, la persona de la que estás hablando soy yo. Ichen estaba muy satisfecho con sus expresiones. Estaban atónitos, dudosos e incrédulos. Cuando escucharon a Ichen admitirlo, todos se miraron sin comprender. Dios mío, había pateado una placa de metal. Y era una placa de titanio. Justo cuando la mayoría de la gente dudaba, alguien dio un paso adelante. ¿Y qué si eres Ichen? Somos muchos aquí. Si cada uno de nosotros untara tierra, igual te ahogarías. Sus palabras parecían haber dado coraje a la gente vacilante. Ya no miraron a Ichen con miedo y confusión. Así es. ¿Y qué si es Ichen? Todavía tiene mala suerte de conocernos. Nuestro favorito es enterrar a los personajes famosos para los que trabajamos. Como dice el refrán, 2 puños no pueden vencer a 4 manos, y mucho menos a muchos de nosotros. Entregue rápidamente los tesoros. De lo contrario, no nos culpes por ser descorteses. Aparte de los tesoros del reino místico, también tiene innumerables otros tesoros. La oportunidad de hacernos ricos de la noche a la mañana está justo frente a nosotros. ¿Qué estamos esperando? Estas personas parecían haber reunido sus intenciones de enviar a Ichen directamente al infierno. También era como si se estuvieran animando mutuamente. Poco a poco, estas personas parecían haber tomado algún tipo de decisión. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Todos ellos convocaron a sus bestias. Volaron por el cielo, corrieron por el suelo y nadaron en el agua. En este momento, todos los ojos estaban puestos en Ichen. Nadie notó que los ojos de las 4 personas detrás de Ichen estaban llenos de lástima y simpatía. Familia, teníamos el mismo pensamiento antes. Sin embargo, ¿no viste que los 4 estábamos aquí obedientemente? ¿Estás seguro de que quieres atacarme? ¿No te arrepientes? Al ver que estas personas estaban a punto de atacar, Ichen confirmó una vez más. Estrictamente hablando, todos eran de la misma ciudad natal. Si se pelearan, ¿realmente sería lo mismo que decir que amigos vinieron de lejos para ser asesinados? Entrega a los tesoros del reino místico, todos los recursos que tienes y el método para obtener una segunda bestia divina. Quizás podamos dejarte ir. XT. De lo contrario, ya conoces las consecuencias. Ichen sonrió. ¿Eso significaba que no había lugar para la discusión? Entonces no me culpes por ser descortés. Había más de 30 personas aquí, lo que significaba que había más de 30 materiales de bestias mutadas, así que ¿por qué no? Enviado del dios Sol. Gritó Ichen. Chillido. El pequeño divino fénix en su cabello lanzó un grito fuerte y claro. Su cuerpo se agrandó instantáneamente y flotó sobre la cabeza de Ichen. El aura de Ichen cambió de tranquila a imponente. Era como un rey del desierto, enfrentando la indiferencia y el orgullo de todos los seres vivos. Al igual que lo que acaba de decir, él era el señor de la corte divina. El señor de la corte divina, Ichen. ¡Wow! ¡Wow! Después de que salió el divino Fénix, los humanos solo sintieron que respirar era un poco difícil y se estaba volviendo más difícil. Sin embargo, todas sus bestias mutadas estaban postradas en el suelo y llorando constantemente. En ese momento, el divino Fénix estaba flotando en el cielo. Todo su cuerpo estaba cubierto de llamas y la luz se disparaba en todas direcciones. Era como un sol en miniatura. Ah, esto. ¿Qué pasó? La mía es una bestia mutada de rango A. ¿Cómo es posible que una bestia mutada como esa ni siquiera tenga la voluntad de resistir a la bestia mutada de Ichen? Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Ya basta de ti. La mía es una bestia mutada de rango S. ¿No es lo mismo? ¿Cómo podemos luchar así? Al ver el poder del Fénix inmortal, estas personas, que inicialmente eran arrogantes y desenfrenadas, ahora estaban perdidas. ¿Quién sabía qué tipo de montaña rusa estaban a punto de subir? Solo las 4 personas detrás de Ichen no se sorprendieron por esto. Las bestias mutadas no eran inferiores a los humanos. No tendrían ganas de resistirse cuando conocieran a alguien de un nivel superior.
Sus niveles se habían transmitido a través de la sangre desde hace cientos de millones de años. Podrían resistir si hubiera una diferencia de 1 o 2 niveles, pero sería una historia diferente si se encontraran con los gobernantes de las bestias. Cuando los demás vieron que Ichen no hablaba, no supieron qué decir. El protagonista masculino de mediana edad se rió torpemente. Esto es un malentendido, solo queríamos bromear contigo. Con alguien tomando la iniciativa, el resto inmediatamente siguió. Sí, jefe Ichen, solo queremos ver a su divina bestia. No tenemos otras intenciones. Hace mucho que oigo hablar de la increíble bestia divina. Ahora que lo he visto con mis propios ojos, mi vida no fue en vano. Jefe Ichen, la mayoría de nosotros le hemos comprado carne antes. Mira este. Todos hablaron uno tras otro. Cambiaron su actitud arrogante de antes y miraron a Ichen con una sonrisa todo el tiempo. En este vasto desierto, no importa cuán fuerte fuera una persona, seguía siendo lo mismo. Al final, todavía dependía de bestias mutadas. Una vez que apareció el fénix inmortal de Ichen, las otras bestias mutadas no se atrevieron a moverse. ¿De qué servía tener más gente? ¿No eran solo una hormiga a los ojos de los demás? Si Ichen los pisó dependía de su estado de ánimo. De principio a fin, Ichen no dijo una palabra. Él simplemente miró en silencio. ¿Cómo es posible que estas personas no supieran lo que tenían en mente? Si sus bestias no fueran bestias divinas, sino que fueran similares a ellas, lo habrían despedazado. Jeje. ¿Malentendido? Solo bromeaba. Pero no estoy bromeando contigo. Enviado del dios Sol, naufragio. Si la gente me respeta, les devolveré 1 centímetro. Si alguien me intimida 1 centímetro, tomaré 1000 millas. Ya les había dado una última oportunidad hace un momento. ¿A quién podrían culpar por no apreciarlo? Ichen quería que supieran que ni siquiera tenían la oportunidad de arrepentirse de haber ofendido a alguien a quien no deberían haber ofendido. También quería decirles a las personas que intentaban deshacerse de él en World Chat que ofenderlo requería considerar las consecuencias. Capítulo 33. No dejar a nadie atrás. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Chillido. Al recibir la orden de Ichen, las llamas en el cuerpo del fénix inmortal surgieron mientras dejaba escapar un grito fuerte y claro. Sus ojos agudos brillaron con una luz feroz. Bloodline Suppression hizo que todas las bestias mutadas colapsaran en el suelo. Luego, descendió en picado y escogió a su presa al azar. Una garra, un beso. Llamas brotaron de su boca. Cada vez, podría eliminar una bestia mutada. A mi bestia, mi compañera. Tang Yuan, vámonos. Correr. Quiere hacernos desaparecer a todos aquí. Este tipo no es humano en absoluto. Es un demonio. Ichen, este demonio. Cada vez que el divino fénix atacaba, se llevaba una bestia mutada. Algunas personas que se encontraban cerca también resultaron afectadas. Se tumbaron en el suelo y no se movieron. Cuando uno se encontraba con un peligro fatal, siempre podía liberar su potencial. El potencial mencionado aquí no era luchar contra Ichen. Era el deseo de vida, no solo de los humanos sino también de las bestias. Al ver la matanza desenfrenada del divino fénix, estas personas y bestias mutadas finalmente se movieron y huyeron frenéticamente. No dejes a nadie vivo. Ichen solo tenía esta frase para estas personas. Chillido. Al recibir la orden de su maestro, el divino fénix dejó escapar otro largo grito, pareciendo extremadamente feliz. 1 contra 30 pero el oponente estaba completamente indefenso. Sin embargo, aquí solo había un divino fénix, por lo que era inevitable que hubiera algún pez que se escapara de la red. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Ichen no los persiguió. Si despertaba al Kunpen, no sería un problema matar a esas personas. Sin embargo, el Kunpen se encontraba actualmente en un estado avanzado. Por estos pescados y gambas podridos no valía la pena. Fue una buena oportunidad para dejar que estas personas que se escaparon de la red fueran al World Chat para atacarlo. De esta manera, podría establecer su identidad como Bloodhound Butcher. Le ahorraría muchos problemas en el futuro. XT. Maestro. Lo lamento. Me quedé corto. Cuando la mayoría de la gente huyó, el Fénix Inmortal se transformó a su tamaño normal y aterrizó frente a Ichen para disculparse. La orden que acaba de dar fue no dejar a una sola persona con vida. No pudo hacerlo. Por lo que sabía, era porque era incompetente y sería castigado. Jaja, está bien, está bien. Ya has hecho suficiente. Ichen tocó las plumas de la cabeza del Fénix Inmortal. Este último entrecerró los ojos con alegría. Maestro, ¿qué debemos hacer con esta gente?
Después de un momento de afecto, el Fénix inmortal miró a las 4 personas que estaban detrás de Yi-Chen. Los 4. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué les pasaba? ¿Cómo ofendieron a este antepasado? Sin embargo, sus vidas ahora eran más importantes, por lo que todos hablaron. Jefe Yi-Chen, estamos firmemente de su lado. No tenemos malas intenciones. Así es, jefe Yi-Chen. Hemos estado firmemente de su lado desde el principio. Jefe Yi-Chen, le daremos todo lo del reino místico. Solo queremos perdonarnos la vida. Por favor, deja. Al ver que Yi-Chen no hablaba, estas personas sonaban aún más nerviosas. La persona frente a él no era alguien fácil de tratar. Podrían haberlo hecho infeliz. Este maestro no mostraría ninguna piedad. A los ojos de este maestro, no tenían ningún peso en absoluto. Pero sus vidas estaban en sus manos. Lo he dicho antes. Mientras no juegues conmigo, es muy fácil hablar conmigo. No me digas lo que acabas de hacer. Mientras algunos esperaban, Yi-Chen finalmente comenzó a enviar una carta de prueba a estas personas. Afortunadamente, ustedes entraron conmigo. Incluso sin crédito, hay que trabajar duro. Quería darte algunos suministros útiles antes de abandonar este lugar. Ahora, date prisa y vete tú solo. Justo ahora, las acciones del Fénix Inmortal habían aumentado directamente en 20 el número de bestias mutadas en este lugar. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Por pequeña que fuera la pata de un mosquito, todavía tenía carne. Además, no necesitaba hacerlo él mismo, así que ¿por qué no? Sí, sí, lo haremos ahora. Hazlo ahora. Para estas personas, la supervivencia era más importante que cualquier otra cosa. Habían pasado unos días desde que Yi-Chen terminó de lidiar con el reino misterioso. Al final, Yi-Chen dejó ir a las personas que entraron con él. No tenía sentido retener a esa gente inútil. En este momento, Yi-Chen estaba haciendo un inventario de los logros de este viaje. Sacó 2 huevos de bestia mutada y los colocó a un lado. También había un cartel hecho de un hueso desconocido. Aparte de eso, había algunos materiales y alimentos de bestias mutados. Yi-Chen ya tenía demasiados, por lo que no fueron incluidos. Yi-Chen miró los 2 huevos de bestias mutadas y no pudo evitar sentirse emocionado. En todo el vasto desierto, lo más atractivo para Yi-Chen eran estos huevos de bestias mutadas. ¿Por qué este huevo de bestia mutada es diferente de otros huevos? Yi-Chen miró el huevo de bestia mutado con rayas negras y murmuró. Había pensado que este era el huevo de la tribu Cuervo Negro. Luego, enfocó su mirada. Huevo de bestia mutada. Eclosiona goteando sangre. Obtén Pitón Señor Supremo de las bestias mutadas de rango S. ¿En realidad? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿En realidad? ¿Eso es todo? Yi-Chen lo miró 3 veces y pensó que estaba viendo cosas. Al final, confirmó que se trataba de un huevo fijo. Era diferente de los huevos de bestias mutadas que dependían de la suerte. Este tipo de huevo de bestia mutada solo podría tener un tipo de bestia mutada fija. Lo guardaré. Pronto, Yi-Chen tuvo una idea. Si alguien tuviera un huevo de bestia mutado aleatorio en el futuro, usaría este Overlord Python de rango S para cambiarlo. Creía que nadie se negaría. A menos que esa persona tuviera un dedo de oro como él y tuviera el halo de protagonista o el hijo del avión. Era una historia diferente para personas como el hijo del destino. Además, Yi-Chen siempre había pensado que los 3 anteriores se referían a él. Luego, Yi-Chen miró el siguiente huevo de bestia mutado. Tenía mucho miedo de que este huevo de bestia mutado fuera el mismo que el de las rayas negras. Huevo de bestia mutada. Eclosiona goteando sangre. Mensaje oculto. Si nace ahora, el anfitrión obtendrá una bestia mutada de rango S. Menji. Mensaje oculto. Incubación durante 1 minuto. Obtenga una bestia mutada de rango A. Pegaso. Yi-Chen finalmente se sintió aliviado. No tengo miedo de que seas basura. Solo me temo que no eres aleatorio. Mientras seas aleatorio, podré generar una bestia divina. Si un día no fuera suficiente, entonces 2 días. Si un año no fuera suficiente, entonces 2 años, eventualmente saldría. Capítulo 34. La supervivencia del más apto traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Apartó la mirada del huevo y miró la tableta de hueso. Cuando obtuvo este artículo por primera vez, solo lo leyó brevemente. El elemento interior lo abarcaba todo. Era básicamente una enciclopedia del desierto primordial. Ahora que no le faltaba comida, Yi-Chen planeaba estudiarla detenidamente aquí. Lo que Yi-Chen no sabía era que mientras leía el manual del gran desierto, el chat mundial se volvió completamente loco. Informaremos conjuntamente sobre Yi-Chen.
Esta persona es extremadamente despiadada. Atacó a más de 30 personas sin previo aviso. Afortunadamente, nuestras bestias mutadas son más rápidas. De lo contrario, nadie se enteraría de esto. Hace unos días apareció un reino secreto. Casi todos los habitantes de la zona iban allí. En cuanto a él, Yechen, es justo y limpio. No esperaba que tuviera un corazón tan oscuro. Pensábamos que era débil. Déjalo caminar detrás de nosotros. Si hay peligro, iremos. Sin embargo, cuando sacamos nuestros tesoros, los miembros del clan demonio devorador del cielo inmediatamente comenzaron a matarnos. Bloqueé la entrada al reino místico y usé las dos bestias divinas para obligarnos a entregar los tesoros. Por supuesto que no lo escucharíamos. No esperábamos que nos matara. Luchamos a muerte. Yechen hizo uso de las dos bestias divinas para aprovechar la oportunidad. Nos lastimamos. Si no fuera por la muerte del hermano que trajo el pesado tesoro y retrasó la velocidad de Yechen, me temo que todos hubiéramos muerto bajo Yechen. XT. Hay demasiados cabrones así. Estos pocos cientos de palabras hicieron que Yechen pareciera un lobo con piel de oveja. Al principio nadie creyó en sus palabras. Solo confirmaron la historia después de saber que los que escaparon más tarde también hablaron. De repente, el poder de la opinión pública volvió a caer sobre Yechen. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. ¿En realidad? ¿Yechen es en realidad esa persona? Póster anterior, ¿qué sabes? ¿No sabes que es difícil leer la mente de las personas? Dios mío, yo también estoy en esta zona. Afortunadamente no fui allí en ese momento. De lo contrario, no habría podido enviar este mensaje. Esto es demasiado salvaje. ¿Podría ser que antes de venir aquí, Yechen fuera uno de ellos? Creo que sí. Ni siquiera hablemos de matar a alguien. Incluso matar un pollo me parecería espeluznante, y mucho menos 30 personas. TSK, TSK, TSK. Simplemente lo miraré, no comentaré al respecto. Observación 1. Hay un problema. Cuando aparece Yechen, ¿no puedes ver sus dos bestias divinas? Yo también estaba mirando. Este asunto es discutible. Los rumores terminaron en esta posición. Todavía había bastantes personas que no creían lo que esa persona decía. No había ninguna razón. El 90% de ellos murieron mientras estaban en un grupo. Esto era demasiado ridículo. Estoy con Yechen. Tengo algo que decir. Yechen es muy dominante, feroz y despiadado. Mató a tanta gente y todos los tesoros están con él. Sin embargo, ese hermano de antes habló demasiado. La verdad es que nosotros 5 y Yechen fuimos los primeros en entrar. Como esta persona expuso los hechos objetivamente, no dijo nada más. Los otros 3 también se pusieron de pie y estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por un momento, hubo 2 explicaciones. Los que comían melones se inclinaban más por este último. Fue porque esta era la fuerza que deberían tener 2 bestias divinas. Al mismo tiempo, hubo muchas personas que despreciaron a la persona que dijo esas palabras. Hermano mayor, eso no está bien. ¿Nos estás utilizando como carne de cañón? Realmente hay todo tipo de peces en el mar. Había tanta gente y entre el 80 y el 90% de ellos murieron. ¿Por qué solo hablan aquí? Si tuviera la habilidad, haría lo mismo que Yechen. No atacaré a menos que me ataquen. Incluso si es su culpa, ¿cómo puede Yechen soportar matar a tanta gente? Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. La persona de arriba debe ser una niña. No seas un santo en el vasto desierto. ¿Qué época es esta? La supervivencia es lo único, sin importar los métodos que uses. Estoy de acuerdo con el cartel anterior. En esta era en la que la gente come carne cruda y bebe sangre, ¿me estás hablando de moralidad? Esta señora probablemente sea bastante recta. De lo contrario, no sería tan estúpida. Mucha gente estuvo de acuerdo con la forma de hacer las cosas de Yechen. También había un buen número de personas que ahora aceptaban los principios de supervivencia de la naturaleza. Supervivencia del más fuerte, supervivencia del más fuerte. ¿Dónde está tu madre? Mientras viviera, no había ningún resultado final del que hablar. Si fuera durante el período en el que acababa de llegar, las acciones de Yechen definitivamente no recibirían apoyo. En ese momento, los humanos todavía estaban protegidos bajo la protección del desierto. No experimentaron el sentimiento de supervivencia del más apto y de supervivencia del más sabio. En los pocos días transcurridos desde que desapareció la protección del vasto desierto, algunas de las personas más poderosas se habían adaptado gradualmente a esta vida. Solo los débiles seguirían insistiendo en permanecer en el chat mundial.
En algún momento, necesitarías alimentos y recursos. ¿Quién podría ayudarte? Mientras tanto, Yechen estaba estudiando seriamente el manual del gran desierto en la tribu. Solo había un método de cultivo registrado en él, que era el método de cultivo prohibido mencionado por Eiwen. Cuando Yechen leyó hasta aquí, se sorprendió por las diversas técnicas que contenía. Realmente no podía imaginar qué clase de genio monstruoso sería capaz de pensar en tal método de cultivo. Registró la extracción de la esencia de sangre de bestias salvajes y pájaros feroces, junto con medicinas especiales para refinar el cuerpo. Cuanto más fuerte sea la bestia, mayores serán los beneficios que podrá obtener el cultivador. ¿Podría este mayor ser un transmigrante? Yechen no pudo evitar exclamar. Esto se debió a que ya involucraba genes y otras cosas avanzadas. Usaron medicinas para estimular la esencia de sangre de las bestias feroces y alcanzar el límite que el cuerpo humano podía soportar. Luego, combinaría las medicinas e inyectaría la esencia de sangre en su cuerpo para absorberla, obteniendo así ciertas habilidades de la bestia viciosa. La habilidad específica dependía de cuánto pudieras absorber. Aunque no era una replicación 1-1 de la habilidad de la bestia, podía usarse indefinidamente. Existía la premisa de que tu cuerpo podría soportarlo. Yechen miró al divino Fénix jugando no muy lejos. Como si sintiera la mirada de Yechen, el Fénix inmortal lo miró con expresión perpleja. Maestro, algo anda mal contigo. Mis instintos me dicen que no eres puro en este momento. La voz del divino Fénix se volvió cada vez más ronca. Capítulo 35. Perturbación en el reino místico, polarización traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations. ¿Dónde aprendiste todas estas palabras? Ante tales palabras y la tierna voz del divino Fénix, el rostro de Yechen se puso rojo mientras lo reprendía. Lo que le dio dolor de cabeza fue que este método de cultivo era solo teórico y no se había puesto en práctica. Por lo tanto, Yechen quería ser el primer conejillo de Indias. Esto complicó las cosas. Peleemos. Después de un largo tiempo, Yechen apretó los dientes y tomó una decisión. Naturalmente, tenía sus razones para hacerlo. Lógicamente hablando, las mascotas producidas por los huevos de bestia mutada estaban relacionadas con su sangre, pero no podía descartar la posibilidad de que tuvieran sus propios pensamientos cuando alcanzaran la edad adulta. Aunque no sería contraproducente para él, igual tendría que salir. En ese momento, no podría oponer mucha resistencia. Por eso era cierto que necesitaba hacerse más fuerte. Esto tenía que pensarse de antemano. Como decía el refrán, al afilar una lanza en el último momento, incluso si no fuera rápido, seguiría siendo mortal. Sin embargo, este era el vasto desierto, no había tiempo para que lo afilaras. Cuando llegara el momento, ni siquiera sabrías cómo moriste. Es solo que este material es un poco difícil de conseguir. Nunca había oído hablar de eso, y mucho menos después de todos estos años. Luego, encontró otro problema. Realmente se necesitaban demasiadas hierbas medicinales. Había muchas cosas de las que Yechen nunca había oído hablar antes. Además, los nombres de las hierbas medicinales de hace decenas de miles de años serían los mismos que ahora. Sí, los problemas más difíciles de otras personas eran los más fáciles para él, pero él era exactamente lo contrario. No le faltaron bestias divinas. Estaba a punto de tener un tercero. Como potencia del vasto desierto, realmente no tenía ninguna hierba medicinal. Parece que solo puedo realizar solicitudes en el área comercial / opción de intercambio. Pensando en esto, Yechen volvió a abrir la interfaz de chat del sistema. En el momento en que lo abrió, más de 999 mensajes lo confundieron un poco. Abrió algunos mensajes y vio que todos eran desconcertantes. Jefe Yechen, estoy de su lado. Estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Mis mejores deseos. Sigue tu propio camino y sigue caminando. Al final llegarás a la otra orilla. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. No te importa lo que piensen los demás. Te apoyo. No vivas a los ojos de los demás. Tú eres tú, mi Dios eterno. Gran jefe, ¿has visto el World Chat? Es todo acerca de ti. ¿De verdad eres tan frío y desalmado como dicen? Ni siquiera tienes la ética básica de ser humano. ¿Estás siquiera en condiciones de ser humano? Cada perro tiene su día. No intimides a los pobres. Lo que se siembra de recoge. Siempre hay alguien mejor que tú. Tarde o temprano terminarás en el lugar de otra persona. ¿Qué demonios es esto? Cuanto más leía Yechen, más confundido se volvía. ¿Alguien estaba intentando manchar su reputación otra vez? Luego, abrió el World Chat y se dio cuenta de que todos estaban discutiendo cómo sobrevivir.
Después de desplazarse durante mucho tiempo, finalmente llegó al punto de partida. Un grupo de cobardes sin carácter. ¡Qué desperdicio de mi tiempo! Después de mirarlo durante mucho tiempo, Yi Chen finalmente dijo esto. Pensó que era algo importante. No se tomó en serio el asunto del reino místico en absoluto. Otras personas querían matarlo pero se dieron cuenta de que era más fuerte que ellos. Al final dijeron que fue un malentendido. ¿Quieres que les dé la mano y les diga que está bien? Después de ordenar sus emociones, abrió directamente el área de transacciones y colgó la información de búsqueda de hierbas medicinales. Después de lo que pasó hace un momento, cuando colgó los artículos en el área comercial, tuvo cuidado. Colgó 10 artículos y 3 de ellos no estaban en la lista en absoluto. También quedaban algunas cosas en la lista de medicamentos que colgaría en el futuro. No sabía cuántas personas habían transmigrado a este mundo. ¿Quién sabía cuántas personas había? Era inevitable que algunos eruditos coleccionaran una copia de las cosas de otros cuando las vieran. Luego, trabajarían duro en secreto y saldrían para sorprender a todos. Comerciante. Yi Chen. Material de los deseos. Rama de fuego de hielo. Precio. Chat privado. Comerciante. Yi Chen XT. Material de los deseos. Líquido del dragón divino. Precio. Chat privado. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Comerciante. Yi Chen. Material de los deseos. Fruta de niebla. Precio. Chat privado. Había más de 10 tipos de ellos. Algunos fueron fabricados por Yi Chen y otros eran materiales útiles. Después, esperó en silencio a que otros los encontraran. Sí, según su historia en World Chat, definitivamente había mucha gente buscándolo. Como era de esperar, el World Chat volvió a estar animado. Yi Chen está haciendo algo otra vez. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué son todas hierbas? Sí, ¿qué está haciendo ahora? Lógicamente hablando, no le falta de nada. ¿Podría ser este un tesoro que sacó del reino místico? ¿Quiere refinar las pastillas? Hermano de arriba, ¿has leído demasiadas novelas de cultivo? Incluso mencionaste la alquimia. ¿Somos peores que los cultivadores? Nada es imposible. Esa es la lógica. Pero el problema no es cómo refinar y elaborar realmente. Todo este método está controlado por Yi Chen. Si queremos aprenderlo, la probabilidad es de 1 entre 100.000 millones. El grupo de Chad naturalmente causó revuelo cuando Yi Chen enumeró tantos elementos. Mucha gente había grabado lo que había publicado. Incluso si no lo hicieran, no había nada malo en recordarlo. Yi Chen sabía desde hacía mucho tiempo que este sería el caso y había retenido 100 millones de movimientos. Cuando los vio hablando de esto en World Chat, él, que estaba sentado tranquilamente en la tribu, sonrió. Vamos, vamos. Durante su tiempo libre, Yi Chen miraba el huevo de bestia mutado cada minuto. Todavía no hubo reacción. Todos eran bestias basura mutadas. Para el actual, una bestia mítica que no era del rango SSS simplemente no llamó su atención. No sabía que había un grupo de personas no muy lejos de él que tenían sus ojos puestos en él. Si Yi Chen estuviera aquí, definitivamente los reconocería como las personas que escaparon. ¿Qué hacemos ahora? Se miraron y no se les ocurrió ninguna idea. Anteriormente, cuando intentó incriminar a Yi Chen en el chat mundial, estaba completamente furioso. Ahora que se había calmado, sentía un miedo persistente. Ya habían ofendido completamente a Yi Chen. En el World Chat, estas personas también eran notorias. Nadie confiaría en ellos. Era como ser abandonado por el mundo y convertirse en una rata de la calle, odiada por todos. ¿Quién sabía que Yi Chen era tan fuerte? Decenas de personas no eran su rival. La clave fue que solo usó una bestia divina. Ahora que se ha llevado los tesoros del reino místico, me temo que solo se volverá más fuerte después de un tiempo. En ese momento, solo tendremos la muerte sobre la cual caminar. Tengo una idea aquí. Sin embargo, si falla, básicamente no tendremos forma de sobrevivir. Cuéntame sobre eso. Capítulo 36. Difícil de avanzar. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. ¿No tenemos ahora 0 lugares donde quedarnos? ¿Cómo puede ser peor que ahora? Así es. Date prisa y dilo. Hazlo mientras estés vivo. Si estás muerto, no tienes posibilidad de regresar. Ahora bien, esta gente no tenía nada que perder. Según sus pensamientos, fueron las víctimas durante el viaje al reino místico. Exponer a Yi Chen fue para que más personas conocieran su rostro. Lo que no esperaban era que al final fuera su culpa y todos los despreciaran. Naturalmente, culparon de todo esto a Yi Chen.
No pensaron que eran ellos los que eran tentados por los tesoros. Descubrí algo hace un tiempo. Esta cosa tiene una atracción fatal hacia las bestias salvajes y hará que se vuelvan locas. Si descubrimos dónde está la tribu de Yechen, podemos esparcirla alrededor de su tribu, luego provocar una marea de bestias y dejar que las bestias salvajes pisoteen a su tribu. Al enterarse de que iban a tratar directamente con Yechen, esas personas comenzaron a dudar. Lo principal era que el Fénix inmortal les había dejado una profunda impresión. Una vez que apareció la bestia divina, todas las bestias mutadas se postraron en el suelo. Todos se miraron y no supieron qué decir. De hecho, era un buen método utilizar a otros para matar a otros, pero el riesgo era demasiado grande. Si algo salía mal, ellos también tendrían que quedarse allí. Al ver que nadie decía nada, la persona que sugirió esto se puso ansiosa y se apresuró a decir: sé que es peligroso, pero a menudo un alto riesgo genera altos rendimientos. Una vez que la marea de las bestias destruya la tribu de Yechen, ¿no será nuestro todo lo que hay dentro? Alimento. Materiales. La forma de criar una segunda bestia. ¿Y por qué sus bestias son todas bestias divinas? Cuando la persona dijo que su compañero estaba obviamente interesado, mencionó palabra por palabra la riqueza que poseía Yechen. Alguien se levantó y dijo: anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Estoy de acuerdo con esta idea. No podemos no hacer nada solo porque tenemos miedo de la bestia divina de Yechen, ¿verdad? Además, solo le tenemos miedo a sus bestias divinas, no a él. Una vez que llegue la marea de las bestias y las bestias divinas se ocupen de la marea de las bestias, ¿no será el Yechen restante como un cordero esperando ser sacrificado? Al escuchar esto, otra persona se destacó con expresión decidida. Así es. Aparte de la bestia divina, ¿qué más tiene Yechen? Cuando se enfrenta a una marea de bestias, ¿no es solo un mortal? Cuando Yechen muera, ¿sus cosas no serán nuestras? XT. Finalmente, cada vez más personas se pusieron de pie. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Después de que todos llegaron a un acuerdo, se encontraron con un nuevo problema. ¿Dónde estaba la tribu de Yechen? ¿Cómo iban a determinar dónde atraer a la marea de bestias? ¿Quién iría a atraer la marea de las bestias? ¿Cómo iban a implementarlo? Había que decir que los humanos a veces sentían desesperación e impotencia cuando enfrentaban dificultades, pero cuando enfrentaban el odio, les proporcionaban energía y sabiduría ilimitadas. Algunos dieron sus propias opiniones y compensaron las deficiencias de la otra parte. Apareció un plan simple y perfecto. Yechen no sabía nada sobre esto. Probablemente no le importaría aunque lo supiera. Yechen estaba teniendo una conversación privada con la gente del área comercial. Jefe Yechen, tengo la Misty Fruit que quieres. Me pregunto qué precio quieres pagar por ello. Jefe Yechen, arriesgué mi vida para conseguir esto. El precio que ofreciste es un poco bajo. No puedo aceptarlo. Yechen, puede que me falte comida, pero no es una necesidad. Si quieres usar comida para cambiarla por mi objeto divino, me temo que esta transacción no continuará. El precio que ofreciste es un poco bajo. Con tu base, necesito agregar otro 40%. Te daré el artículo inmediatamente. ¿Parezco un tonto y rico heredero de segunda generación? Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Yechen se sintió impotente al tratar con estas personas en el área comercial. Estas personas claramente intentaban aprovechar la situación. Ahora, todos sabían que había obtenido un tesoro en el reino secreto y necesitaba comprar ingredientes medicinales para prepararlo. Con su fuerza actual, le era absolutamente imposible recolectarlos todos. Sin embargo, Yechen no pudo bajar la cabeza ante un precio altísimo. Una vez que bajó la cabeza y estableció esta excepción, lo que le esperaba sería una demanda interminable. Aunque tenía recursos, definitivamente no los desperdiciaría así. No tengo prisa. Veamos quién puede aguantar más. Yechen se sentó en la tribu y sonrió para sí mismo. Su atención actual no estaba en la fórmula. Cuando vio las diversas hierbas en la fórmula, supo que se trataba de un proceso largo. Por lo tanto, Yechen no estaba nada ansioso. Podría ser que a medida que aumenta el número de bestias divinas, las posibilidades de que los huevos de bestias mutadas eclosionen una bestia divina disminuirán. Yechen se volvió para mirar el huevo de bestia mutado a un lado. Habían pasado 2 días pero todavía no había señales de la divina bestia. Actualmente, el grado más alto era la bestia sagrada de rango SSS. Quien sabía que, aunque había muchos tipos de bestias mutadas en el continente Wasteland, solo había unos pocos tipos de bestias divinas. Además, no habría 2 bestias divinas del mismo tipo.
En otras palabras, si el divino Fénix naciera, mientras no hubiera alcanzado la edad adulta, no habría un segundo divino Fénix en este mundo. La naturaleza está equilibrada. Te da una fuerza única. Entonces el tamaño de vuestra raza nunca será tan grande como el de la manada común de bestias. Esto también fue lo que Ichen aprendió de Wilderness Quintessence. Justo cuando no tenía nada que hacer y estaba a punto de burlarse del Fénix inmortal, Ichen sintió que las energías espirituales del cielo y la tierra en la tribu fluctuaban. En este momento en la tribu, podían sentir claramente que la energía espiritual del Spirit Gathering Array se dirigía hacia una dirección. Pronto, se formó un vórtice de Spirit Ki en el punto central y se vertió en un punto como un embudo. Ese es, Kunpen. En un instante, Ichen supo que Kunpen estaba a punto de completar su avance. Se apresuró hacia donde estaba el Kunpen y vio que el Kunpen que originalmente tenía la forma de un pez grande ya se había convertido en un enorme huevo de bestia mutado. Los patrones negros en él eran vívidos y realistas, parpadeando con luces rojas y negras, representando la forma de un pez grande y la forma de un roc gigante. Esos extraños patrones negros representaban al clan Marca Negra que había sido devorado en el reino místico. Parece que Black Mark es una existencia especial en el desierto. De lo contrario, no habría aparecido cuando el Kunpen avanzó, murmuró Ichen para sí mismo. Mientras Ichen pensaba, el huevo Kunpen ya no absorbía energía espiritual. Una niebla roja y negra rodeaba la cáscara del huevo y se filtraba lentamente en el huevo Kunpen. Ichen sabía que una vez que las energías negra y roja fueran absorbidas por el huevo Kunpen, el Kunpen saldría de su reclusión. Lo que no sabía era que mientras el huevo Kunpen absorbía el ki espiritual del cielo y la tierra, el Spirit Gathering Array también corría a toda velocidad, formando un pequeño embudo de ki espiritual fuera del valle. Y esta escena fue coincidentemente vista por otros. Esta persona también era una de esas personas que querían iniciar una marea de bestias. Dentro de la tribu, no mucho después, la niebla roja y negra en la superficie del huevo Kunpen fue completamente absorbida. Aparecieron innumerables pequeñas grietas en la superficie del huevo. ¿Está saliendo? Me pregunto qué tan fuerte será el Kunpen cuando salga de su reclusión esta vez, murmuró Ichen para sí mismo. Capítulo 37. La fuerza de Kunpen explotó, el Fénix inmortal es una mujer. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Ichen esperaba con ansias lo diferente que será el Kunpen porque su método de avance era algo diferente al del Fénix inmortal. Uno confiaba en devorar para avanzar rápidamente, mientras que el divino Fénix avanzaba naturalmente. Matar bestias viciosas también estaba dentro del rango de avance natural. Mientras Ichen estaba aturdido, la cáscara de huevo del Kunpen también se hizo añicos y fue absorbida por el Kunpen. Bien. Una voz que parecía venir de la antigüedad resonó por todo el valle. Era profundo y bajo, provocando ecos continuos. El divino Fénix de la tribu voló hacia el hombro de Ichen y miró al Kunpen. Sus plumas doradas se levantaron. Afortunadamente, estos dos pequeños eran las bestias contratadas de Ichen. De lo contrario, definitivamente habría una batalla entre las bestias divinas. Cuando los Plague Birds / Thunderbirds fuera del valle escucharon el profundo rugido del Kunpen, todos cayeron al suelo, temblando, sin atreverse a mirar directamente a la tribu en el valle. Esto se debió solo a que otras bestias salvajes estaban lejos de los Plague Birds. De lo contrario, cuando la bestia divina avanzara, todas las bestias salvajes dentro del rango tendrían que acostarse. Chillido. En un instante, el Kunpen se transformó de su forma de pez gigante a su forma de roca gigante. Con un grito fuerte y claro, atravesó el cielo y atravesó las nubes en el cielo. Ichen miró al Kunpen frente a él con una sonrisa. Cuanto más fuerte era una bestia mutada, más fuerte era. Maestro. Después de la promoción, Kunpen vio a Ichen sonriéndole e inmediatamente gritó. Bien hecho, elogió Ichen. A Ichen ya no le sorprendió que el Fénix inmortal pudiera hablar antes de avanzar. Sin embargo, la habilidad de Kunpen para hablar era claramente mucho más fluida que la del divino Fénix. Este podría ser el resultado de que Kunpen se tragara la Marca Negra. Cada miembro de la tribu Marca Negra había vivido durante incontables años y tenía la capacidad de poseer a alguien y leer sus recuerdos. No era nada extraño que después de que Kunpen devorara la Marca Negra, absorbiera algunas de sus características. Lo que más curiosidad le daba a Ichen era la fuerza del Kunpen después de su avance. No podía esperar para echar un vistazo y la información sobre el Kunpen apareció de inmediato. Kunpen. Raza. Rock divino. Rango / grado. Bestia divina. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Duración del logro. Infancia.
Habilidad mística innata. Devorar. Velocidad extrema. Ataque. 5400. Defensa. 5800. Maestro. Ilchen. Esto, efectivamente, la gente no puede competir con los animales. Ilchen se burló de sí mismo. Se refería a sí mismo. Todavía recordaba que cuando el Kunpen estaba en su etapa de nueva vida, su ataque y defensa eran solo un poco más de 2000 puntos. Una vez que avanzó, inmediatamente se duplicó. Fue simplemente ridículo. Al ver esto, la mirada de Ilchen se posó nuevamente en el divino Fénix. La información apareció de inmediato. Enviado del dios Sol. Raza. Pájaro divino / Fénix. Rango / grado. Bestia divina. Duración del logro. Infancia. Habilidad mística innata. Inmunidad al fuego, gran sol, fuego verdadero, gran sol, cielo ardiente. Ataque. 5800. Defensa. 6200. Maestro. Ilchen. Dios mío, esto es absurdo. Ilchen originalmente pensó que el Fénix inmortal sería un poco más débil que el Kunpen, pero el panel mostró que era un poco más alto que el Kunpen. Esto era algo que Ilchen no esperaba. Nunca pensó que el divino Fénix le daría silenciosamente una sorpresa tan agradable. Enviado del dios Sol, ¿qué has estado comiendo recientemente? Ilchen no pudo evitar sospechar que este pequeño había comido algo bueno cuando estaba buscando comida. No, no he salido recientemente. El Fénix inmortal inclinó la cabeza y respondió con seriedad. Había una razón por la que no salió. El Kunpen avanzaba. Aunque la ubicación de la tribu era buena, también temía que pudiera suceder algo inesperado. Ilchen no podría manejarlo solo. En palabras de Ilchen, este pequeño podría parecer tonto, pero la inteligencia que poseía no era inferior a la de los humanos. TSK, TSK, TSK. Como se esperaba de una bestia divina. Ilchen solo pudo consolarse de esta manera. Estaba a punto de sentir envidia de su propia bestia divina. Pez pequeño, llámame rápidamente hermana mayor. El Fénix inmortal agitó sus alas y dio vueltas alrededor del Kunpen mientras hablaba. Ilchen. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Hermana mayor? Por un momento, Ilchen no pudo reaccionar. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. ¿El Fénix inmortal era mujer? ¿O no, mujer? Por lo general, cuando escuchaba hablar al divino Fénix, sonaba como la voz de un niño. No podía diferenciar entre hombre y mujer. Ilchen no prestó mucha atención a esto anteriormente ya que siempre había pensado que el divino Fénix era un hombre. Sin embargo, Ilchen quedó estupefacto. Impulsado por la curiosidad, Ilchen agarró el pájaro de la deidad inmortal y lo giró, haciendo que el Fénix inmortal pusiera los ojos en blanco. No fue fácil luchar porque su amo era demasiado débil. Si usara algo de fuerza, podría regresar a un estado sin dueño. XT. Al final, debido a la lucha del Fénix inmortal, Ilchen lo soltó. Sin embargo, todavía había dudas en sus ojos. Esta mirada hizo que el Fénix inmortal se estremeciera e inmediatamente abandonara a Ilchen. Jeje, hermana mayor. Esta escena hizo reír a Kunpen, pero aún así la llamó hermana mayor. Kunpen, ¿eres hombre o mujer? ¿O no, hombre o mujer? Ilchen sintió que era necesario aclarar el género del Kunpen. De lo contrario, no sería bueno que cometiera un gran error en el futuro. Maestro, no tengo género, respondió honestamente el Kunpen. Ilchen. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Esta vez, no pudo meterse con Ilchen. Pase lo que pase, debería haber un género, ¿verdad? Maestro, es así, porque el Kunpen tiene dos formas. El pájaro grande y el pez pequeño. El pájaro grande es macho, el pez pequeño es hembra. Cuando los dos se combinan en uno, se puede decir que son tanto masculino como femenino, y también se puede decir que no hay género. El divino Fénix le explicó a su ignorante maestro en el momento adecuado. Veo. De hecho, hoy es otro día para aumentar el conocimiento. Ilchen asintió y no pudo evitar maravillarse ante las maravillas de la naturaleza. A Ilchen le pareció gracioso cuando escuchó las palabras del Fénix inmortal. La forma de un roc era un pájaro grande y la forma de un leviatán era un pez pequeño. En ese caso, podría ser que a los ojos del divino Fénix, todas las aves fueran grandes y el resto pequeñas. ¿Cómo se reproduce el Kunpen? Ilchen finalmente hizo la pregunta que más quería saber. ¿Podría ser que tuviera que encontrar un compañero Kunpen? Cuando este se transformó en pájaro, el otro se transformó en pez. Cuando él se transformó en pez, el otro se transformó en pájaro. Eso tampoco serviría. Incluso los peces y los pájaros podrían causar problemas. ¿O podría ser que el Kunpen pudiera hacer cosas con los machos de las especies de peces y las hembras de las especies de aves?
En ese caso, ¿el Kunpen no era hombre o mujer? Estos pensamientos pasaron por la mente de Yi Chen. La extraña luz en sus ojos hizo que el Fénix inmortal y Kunpen supieran lo que estaba pensando sin siquiera pensarlo. Las dos bestias divinas pusieron los ojos en blanco ante Yi Chen. Yi Chen no sintió que sus pensamientos estuvieran equivocados en absoluto. En cambio, pensó cada vez más. Al final, la mirada de Yi Chen se movía de un lado a otro entre el divino Fénix y el Kunpen, causando que las dos divinas bestias temblaran. Según lo que dije, ¿pueden ustedes dos combinarse? Deberíamos mantener las cosas buenas dentro de nuestros propios campos. Creo que esto servirá. Las impactantes palabras de Yi Chen hicieron que las dos bestias divinas se volvieran locas. Las dos divinas bestias no pudieron soportarlo más. Miraron a Yi Chen con crueldad, lo que provocó que este último se despertara instantáneamente y sintiera un miedo persistente. Maestro, le falta ejercicio. ¿Por qué no nos dejas entrenar contigo? Después de que el Fénix inmortal terminó de hablar, los cuerpos de las dos bestias divinas instantáneamente se hicieron mucho más grandes. Las llamas se extendieron por todo su cuerpo y envolvieron a Yi Chen en el medio, una tras otra. No creo que sea necesario. Yi Chen finalmente se dio cuenta de lo ignorante que era en ese momento. Sin embargo, ¿no era demasiado tarde para decir todo esto ahora? Capítulo 38. Discutiendo sobre la marea de las bestias. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. El grupo Plague Beard estaba en el río fuera de la tribu, escuchando los gritos que venían del interior. De vez en cuando, algunos miraban hacia adentro con los ojos llenos de dudas. Con su inteligencia, no les bastaba con saber lo que pasaba en su interior. Sin embargo, por alguna razón, se emocionaron al escuchar el grito. Mientras tanto, Yi Chen, que estaba en la tribu, ya estaba un poco débil. Si no se hubiera sincronizado con la inmunidad a la llama del Fénix inmortal, probablemente estaría en peor estado que antes. Realmente se trataba del Fénix inmortal y el Kunpen. Estas dos bestias divinas conocían demasiado bien sus límites. Desde que avanzaron, Yi Chen ya no los trató como bestias mutadas. En cambio, los trató como a un amigo, un compañero y su hijo. Debido a que tenían las mismas emociones que los humanos, se sonrojaban y se enfurecían cuando se encontraban con situaciones incómodas. Justo como ahora. Aunque sufría, estaba muy feliz. Esto hizo que ya no se sintiera solo en este mundo salvaje. Yo digo que ustedes dos son demasiado duros. Yi Chen fingió estar medio muerto mientras yacía en el suelo y miraba al cielo. Esta fue la primera vez que sintió que el cielo en el desierto era bastante hermoso. Maestro, deja de fingir. El disfraz de Yi Chen fue expuesto sin piedad por el divino Fénix. Kunpen asintió con la cabeza. Yi Chen no se sonrojó. Se puso de pie y evaluó a las dos bestias frente a él. El Kunpen era un huevo de bestia mutado que había descubierto por accidente cuando estaba estableciendo su tribu. No sabía cuánto tiempo había estado hibernando allí, pero definitivamente tenía una base profunda. Además de sus características, si quería subir de nivel solo necesitaba devorar. Esto fue fácil de hacer ya que en el desierto no faltaban bestias. Como su primera bestia mutada, el divino Fénix se había comido los frutos de la tribu y tenía una base sólida. Sin embargo, Yi Chen todavía no sabía cómo el divino Fénix podría aumentar su fuerza. Esto hizo que Yi Chen se preocupara un poco. Podría ser que en un futuro cercano, en comparación con el Kunpen, la fuerza del Fénix inmortal se retrasaría bastante. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Yi Chen se rió con autocrítica. Sintió que había pensado demasiado. La razón por la que cada bestia divina fue llamada bestia divina fue porque la bestia mutada había alcanzado la cima en uno o más dominios. Ante este pensamiento, Yi Chen agitó la mano y dijo: ustedes dos pueden salir a buscar comida. Si interfiriera con su avance, se estaría poniendo las cosas difíciles. Si interfiriera, sería contraproducente. También podría dejarles hacer su propio camino. Lo único que Yi Chen podía hacer era ayudar tanto como pudiera desde un lado tanto como fuera posible, en lugar de dedicar demasiado tiempo a ayudar. Entonces saldremos a jugar. Maestro, nos vamos. El Fénix inmortal y Kunpen estaban de muy buen humor al escuchar las palabras de Yi Chen. Anteriormente, debido a que Kunpen aún tenía que avanzar y no podía hablar el lenguaje humano, Yi Chen no los dejó salir juntos. La mayor parte del tiempo, el Fénix inmortal se apagaba solo. Ahora que había avanzado, no correría ningún peligro alrededor de la tribu. También podría dejarlos salir. Después de tantos días, todavía no había ninguna bestia divina en el huevo de bestia mutada que obtuvo en el reino místico.
Todas eran existencias de bajo nivel. Según su experiencia pasada, Yechen sintió que una bestia divina estaba a punto de aparecer en cualquier momento. Actualmente, no le faltaban alimentos ni recursos. Por lo tanto, Yechen planeó centrarse en la tercera bestia divina. Estaba esperando este huevo. Después de todo, era algo que existía desde hace incontables años. Siempre había estado absorbiendo la energía del cielo y la tierra en el altar. Realmente no sabía qué tan fuerte sería cuando apareciera una bestia divina. En un lugar no lejos de la tribu, las personas que querían agitar la marea de las bestias discutían fervientemente. ¿Dónde está la tribu de Yechen? El primer problema ha sido resuelto. Al principio todo es difícil. Lo que sucede a continuación es fácil de manejar. ¿Cómo atraemos la marea de las bestias a la tribu de Yechen? Calvo, cuando viste a Yechen, ¿había una guarida de bestia salvaje allí? Este calvo, que también fue miembro de la destrucción de la tribu Yechen, tenía algunos rayos de luz brillando en sus ojos. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Cuando los demás vieron esto, no lo molestaron y simplemente esperaron en silencio. No mucho después, el calvo volvió en sí y habló. Creo que hay algunos lugares, pero hay algo que me hace sentir raro. ¿Qué es? Cuéntanoslo. Al escuchar esto, el resto de la gente inmediatamente se animó. Es solo que la ubicación de la tribu de Yechen parece un poco extraña. Hay montañas en 3 lados de su lugar y es una especie de acantilado desnudo. Aparte de los pájaros, no hay casi nada que pueda subir y bajar allí. La única salida. Más adelante hay un río con un nido de pájaro. Según mis observaciones, es el nido del pájaro de la plaga. Creo que después de permanecer en el desierto durante tanto tiempo, todos ustedes deberían saber acerca de aves feroces como los Plague Bears. Baldi presentó brevemente los alrededores de la tribu Yechen. Cuando mencionó el pájaro plaga, se detuvo y miró a todos en silencio sin decir nada. ¿Pájaros de plaga? Creo que he oído hablar de ellos en alguna parte. Pájaro plaga lo tengo. Es el pájaro del que se rumorea que es tan frágil como el papel pero está cubierto de veneno. Una vez herido, su cuerpo explotará. Incluso una bestia salvaje de rango D no puede resistir su veneno. Si su cantidad alcanza un cierto número, incluso una bestia salvaje adulta de rango A morirá. Eso es todo. Me preguntaba dónde me enteré. Eso es extraño. Según Baldi, ese lugar es definitivamente un buen lugar. Pero la pregunta es, ¿cómo entró Yechen? La divina bestia de Yechen es un pájaro. ¿Crees que confía en su divina bestia cada vez que entra y sale? Probablemente. Creo que esa es una posibilidad. Entonces ahí está otra vez el problema. Todos conocéis el pájaro de la plaga. Está bien si no lo provocas. Todos están bien, pero una vez que entres en su territorio, te atacarán juntos. Por lo tanto, con Plague Bear, Yechen está absolutamente a salvo. XT. En este punto, algunos de ellos guardaron silencio. La luz en sus ojos mostraba que sus cerebros estaban trabajando furiosamente. Como era de esperar, el odio hizo a la gente más fuerte. Ya fuera fuerza o inteligencia, fue una mejora cualitativa. Después de un rato, alguien habló. Eso es lo que pensamos y eso es lo que piensa Yechen también. En ese caso, podremos capturar su arrogancia. ¿Quieres decir? Dijo alguien, como si hubiera pensado en algo y todavía no estuviera seguro. Así es. Yechen definitivamente pensará que está a salvo en la tribu. Las bestias mutadas no siempre pueden estar a su lado. Siempre habrá un momento en el que saldrán a cazar comida. Esa será nuestra oportunidad. Antes de eso, lo que tenemos que hacer es enseñar a la gente a monitorear esa área. Luego enviaremos algunas personas para que se familiaricen con el entorno allí. Veremos dónde están las bestias y qué ruta toman. Estamos completamente preparados para tomar a Yechen con la guardia baja y forzar el método para criar una segunda bestia mutada. Incluso podemos preguntarle cómo obtuvo la bestia divina continuamente. Capítulo 39. Hermoso plano, el comienzo de la marea de las bestias. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Los pocos estaban teniendo un hermoso sueño. Incluso hablaron de cómo iban a humillar a la gente en el chat mundial después de tener la bestia divina. ¿Qué debería hacer cuando viera a esas personas en el futuro? ¿Debería dejarles lamerle los talones o beber su orina? ¿Quién les dio las agallas para decir eso de mí? Necesito que alguien me enseñe qué hacer. ¿Por qué Yechen puede tener 2 bestias divinas? ¿Por qué todos en el mundo giran en torno a él después de que obtuvo la bestia divina? ¿Por qué deberíamos ser menospreciados?
La lujuria, la avaricia y el morbo de la naturaleza humana se manifestaban vívidamente en las fantasías de estas personas. ¿Quién diría que todo esto empezó por la codicia? Todavía estaban cegados por la codicia. Si hubieran detenido su codicia después de ver que Ichen se llevaba los elementos del reino místico, ¿habría sido diferente el resultado? Desafortunadamente, no hubo condiciones. Como personaje principal de este asunto, Ichen estaba actualmente sentado con las piernas cruzadas en la tribu, mirando el huevo de bestia mutado frente a él con una expresión deprimida. Huevo de bestia mutado. Átalo para que eclosione. Mensaje oculto. Si nace ahora, el anfitrión obtendrá una bestia mutada de rango E. Lobo de nieve. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Mensaje oculto. Incubado durante 1 minuto. Obtenga una bestia mutada de rango D. Overlord Turtle. Huevo de bestia mutado. Átalo para que eclosione. Mensaje oculto. Si nace ahora, el anfitrión recibirá una bestia mutada de rango B. Armadillo. Mensaje oculto. Incubado durante 1 minuto. Obtén una bestia mutada de rango E. Tortuga giratoria. Refrescante. Refrescante. Continúa refrescándote. Suspiro después de un rato, y Ichen suspiró profundamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué todavía no existe la bestia divina? Había pasado medio mes desde que salió del reino misterioso. Durante este tiempo, aunque Ichen no siguió mirando el huevo de bestia mutada, lo sacaba para comprobar su calidad cada vez que tenía tiempo. También recordó que cuando incubó por primera vez al divino Fénix, solo le tomó 1 día sacarlo. Incluso si fuera Kumpen, no tomó mucho tiempo. El tiempo de aparición de esta tercera bestia divina fue mucho más largo que el de las 2 anteriores combinadas. Si se encontrara con un huevo de bestia mutado al azar en el futuro, ¿no le llevaría más tiempo? Cuando pensó en esto, su buen humor desapareció. Incluso se volvió un poco impetuoso. La prisa genera desperdicio. Lo que debería venir, vendrá naturalmente. Ichen suspiró y se compuso. Dejó el huevo de bestia mutada en su mano y se levantó. Salió del patio y miró a lo lejos. Podía ver vagamente las sombras de los Plague Bears. Se preguntó cuándo se había vuelto tan impetuoso. Después de obtener el divino Fénix y el Kumpen, sus horizontes se ampliaron y su temperamento se volvió arrogante. En el pasado, había pensado que era algo bueno, pero ahora ni siquiera se molestó en caminar con paciencia. También tenía expectativas sobre las cosas. Una vez que no siguiera su propia imaginación, se volvería inquieto. Esta no era una buena señal. Solo si no olvidas tus intenciones originales podrás llegar al final. Después de un largo rato, Ichen exhaló un largo suspiro de alivio y dijo estas palabras. Ichen instantáneamente se sintió relajado. Todavía planeaba no incubar huevos de bestias mutadas a menos que fueran bestias divinas. Sin embargo, dependía del destino cuando pudiera incubar una bestia divina. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. En cualquier caso, con las 2 bestias divinas presentes, su seguridad en el desierto no estaría en riesgo. Mientras este huevo de bestia mutada contuviera una bestia divina, lo aceptaría con gusto. De lo contrario, esperaría hasta que la bestia divina apareciera en el huevo de la bestia mutada. Después de eso, Ichen no se molestó con el huevo de bestia mutada y comenzó a contar sus recursos. No se había olvidado de la técnica mística prohibida que había obtenido en el reino místico. Los materiales necesarios para ello también eran enormes. Durante este período de tiempo, habían estado colgados de la opción de intercambio y habría transacciones de vez en cuando. De hecho, cuanta más gente hay, más fuertes son. Sin saberlo, ya se han recogido más de la mitad de ellos. En cuanto al resto, depende del destino. Ichen también sabía que los nombres de los materiales del antiguo EA definitivamente serían diferentes de los del presente. Después de tanto tiempo, habría personas que cambiarían sus nombres, incluidos materiales que ya se habían extinguido. Se desconocían muchas cosas. Hay suficiente comida, así que no hay necesidad de cazar por ahora. Como esperaba, la demanda de alimentos en la opción de intercambio ya no es tan explosiva como antes. Una situación así era inevitable. Al principio todos estaban preocupados por su propia seguridad. Si podrían sobrevivir o no era un problema, y mucho menos cazar. Había pasado 1 mes desde que llegaron al desierto. Aunque algunas personas no tenían bestias divinas de rango SSS, bestias de rango SSS o bestias de rango S, todavía tenían bestias mutadas. 1 mes fue suficiente para que crecieran. Los humanos también se habían acostumbrado al miedo que sintieron cuando llegaron por primera vez al desierto.
En el pasado, cuando veían una bestia salvaje, sus expresiones eran exageradas, como si hubieran visto algo increíble. Estaban llenos de asombro. En este momento, la gente podía analizar con calma la naturaleza de la bestia que no podían derrotar. Inicialmente, es posible que los humanos no puedan compararse con las bestias viciosas, ya sea en términos de fuerza, velocidad u otros aspectos. Sin embargo, la adaptabilidad y la capacidad de crecimiento de los humanos eran definitivamente incomparables a las de otras razas. El chat en el World Channel también pasó del miedo inicial a las fieras a mostrar sus cacerías. Para Iechen, aunque sus cacerías eran débiles, todavía era una señal de progreso. Iechen, por supuesto, estaba feliz de ver esto. Él también vino de la tierra y sintió una inexplicable sensación de parentesco. Aunque en sus corazones era un hombre de negocios de corazón negro. Sin embargo, no olvidó que actualmente se encontraban al borde del desierto. También había nativos en el centro y había hordas de fieras. Incluso podrían luchar codo con codo en el futuro. El tiempo pasó silenciosamente. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron unos días más. Durante este periodo, el Fénix Inmortal y el Kumpen regresaron varias veces. Después de traerle a Iechen bastante comida, salieron corriendo felices nuevamente. Iechen solo los regañó con una sonrisa antes de ignorarlos. En comparación con la vida pacífica de Iechen, aquellos que querían provocar la marea de las bestias eran mucho más felices. Ayer vi a las dos bestias divinas de Iechen saliendo a buscar comida. Parece que no volverán pronto. También descubrí la ubicación del nido de bestias salvajes cercano. He planeado la ruta. Definitivamente le daré a Iechen una gran sorpresa. Jeje, también tengo buenas noticias. He descifrado los ingredientes del polvo que puede volver locos a las bestias viciosas. Los ingredientes son simples. Mientras se ajuste la proporción, todo estará bien. Ya he preparado suficientes ingredientes. Los resultados de sus informes fueron una buena noticia para ellos sin excepción. Sus rostros se llenaron de alegría. Era como si pudieran ver a Iechen arrodillado y suplicando misericordia frente a ellos en el siguiente segundo. Sigue el plan anterior y sepárate. XT. Vamos. Vamos. Capítulo 40. Comenzando una marea de bestias, inesperada traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. 60 kilómetros al sur de la tribu Iechen, dos hombres avanzaban sigilosamente. Uno de ellos miraba a su alrededor de vez en cuando, como si estuviera confirmando la dirección. De repente se detuvo. Una sonrisa apareció en su rostro mientras señalaba una cueva. Eso es todo. Adentro hay unos 200 osos negros. Aunque son solo bestias de rango E, tienen piel y carne gruesas. No le temen a la muerte y definitivamente son útiles. Además, el polvo los estimula y se atreven a seguir adelante incluso si se encuentran con una bestia divina. Jeje, primero espolvoreemos este producto a medio terminar. Cuando llegue el momento, agregaremos el último. Los dejaremos reaccionar y luego lo convertiremos en polvo medicinal que puede estimular a las bestias viciosas. La otra persona también se rió. Sacó una bolsa que contenía polvo violeta y la agitó. Después de decir eso, los dos comenzaron a moverse. De vez en cuando, rociaban algún polvo medicinal en dirección a la tribu Iechen. Una escena así apareció en muchos lugares. Desde un punto de vista omnisciente, contaron los nidos de bestias alrededor de Iechen. Algunas personas incluso tenían dos lugares en su opinión. Si encontraban alguna bestia salvaje en el camino, se esconderían y esperarían a que las bestias salvajes se fueran antes de salir. Incluso seguían a las bestias salvajes y las seguían de regreso a sus nidos antes de rociarlas con polvo. Como resultado, su velocidad disminuyó significativamente y aumentó la cantidad de bestias viciosas que se unieron a ellos. Sin embargo, por odio, estaban felices y nunca se cansaban. Dentro de la corte divina de la tribu, Iechen miró impotente al divino Fénix y a Kumpen frente a él. No salió y no necesitaba que estos dos pequeños lo acompañaran. Estaban jugando como locos. Hubo un tiempo en que el Kumpen trajo más comida que el divino Fénix. Después de lucirse frente al divino Fénix unas cuantas veces, el divino Fénix estaba tan enojado que inmediatamente salió a traer mucha comida. Cuando Kumpen vio esto, naturalmente no admitiría la derrota. Ni siquiera se dio la vuelta, regresando con muchos materiales de bestias viciosas. Así, las dos divinas bestias se enojaron. Regresaron, dejaron la comida y salieron inmediatamente. A veces no regresaban hasta pasados unos días. Esto hizo que Iechen tuviera dolor de cabeza. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. No fue fácil atrapar a estos dos tipos.
Antes de que Yi-Chen pudiera decir algo, los dos empezaron a charlar. Traje más comida que tú. Debería ser el gran hermano. Sé mi hermanita. ¿Sabes qué es un hermano mayor? ¿Crees que te enseñaré a ser una bestia? ¿Quieres pelear? ¿Por qué debería tenerte miedo? Si puedes alcanzarme, puedo llamarte hermana mayor. Ser el jefe depende de la velocidad. ¿No sabes quién tiene más tiempo con el maestro? Al escuchar su conversación, Yi-Chen realmente tuvo dolor de cabeza. Todos sabían que el tercer hermano saldría pronto. Ahora que no habían confirmado el puesto del jefe, estaba básicamente vacío. Por lo tanto, habían estado peleando aquí. ¿Deberíamos preguntarle al maestro quién es el jefe? Claro, no tengo miedo. Maestro, ¿quién crees que es el jefe? Frente a las preguntas del Fénix Inmortal y Kumpen al mismo tiempo, Yi-Chen fingió no escucharlas. No era bueno ofender a ninguno de los dos. Ustedes dos juegan solos. No traigas más comida, advirtió Yi-Chen. Yi-Chen estaba limpiando toda la comida que trajeron estos días, lo que lo hizo quejarse amargamente. No le faltaba comida y se vio obligado a ser niñera. Naturalmente, no estaba dispuesto. Al ver que Yi-Chen no quería decidir por ellos, el Fénix Inmortal y Kumpen se aburrieron después de un tiempo y volaron de nuevo. Finalmente se han ido. ¿Quién puede entender el dolor de tener dos bestias divinas? Yi-Chen dijo esto con sinceridad. Sin embargo, si otros lo escucharan, lo regañarían. Si no lo querían, él podía dárselo. Fuera de la tribu, las personas que habían estado observando la situación se alegraron cuando vieron partir al Fénix Inmortal y a Kumpen. Inmediatamente abrieron la interfaz del sistema. Después de tanto tiempo, los humanos ya habían descubierto otras funciones del sistema. Por ejemplo, si algunas personas se agregan entre sí como amigos, podrían reunir a personas para formar un chat grupal, formar un equipo, hacer que sea conveniente comunicarse entre sí, etc. Después de que esta persona a cargo de monitorear la tribu Yi-Chen envió la noticia, el resto de la gente se sorprendió. Sus rostros gradualmente se emocionaron y luego comenzaron a moverse uno tras otro. Rugido. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Grito. No mucho después, todas estas personas comenzaron a moverse, usando la combinación de polvo medicinal para crear una mutación. El olor del polvo mutado llegó al nido y las bestias salvajes que estaban dentro se inquietaron y salieron corriendo desesperadamente. Esta escena se desarrolló en todas partes fuera de la tribu Yi-Chen. Al principio el revuelo no fue muy grande. A medida que pasaba el tiempo, la conmoción se hacía cada vez más grande. Incluso el nido que no tenía polvo medicinal comenzó a moverse. La tierra temblaba y los árboles temblaban. En medio de la loca carrera de las fieras, todos los árboles fueron pisoteados. Varios tipos de pájaros y bestias feroces aparecieron y corrieron por el lugar donde se esparció el polvo. Ni siquiera el perpetrador esperaba que la conmoción fuera tan grande. Después de un momento de conmoción, se llenaron de alegría. Estaban charlando entre ellos. Jajaja, no esperaba que los efectos de este polvo fueran tan fuertes. Tampoco esperaba que hubiera tantos nidos cerca. Este efecto también supera mis expectativas. No creo que Yi-Chen pueda voltear el cielo sin la bestia divina a su lado. Ahora solo estoy preocupado por una cosa. Yi-Chen no morirá bajo el impacto de la marea de las bestias, ¿verdad? ¿Cómo encontraremos entonces una manera de obtener una bestia divina? Jeje, solo puedo decir que tenemos mala suerte. Creo que Yi-Chen simplemente tiene suerte. Tuvo un encuentro fortuito cuando llegó por primera vez al desierto, razón por la cual tiene el método de cultivo. Cuando llegue el momento, lo buscaremos con atención. Dejemos esto claro primero. Quien encuentre el método de entrenamiento deberá compartirlo con nosotros. De lo contrario, no nos culpen por atacar juntos. Por supuesto. Ya hemos acordado esto. Parecían haber visto ya a Yi-Chen siendo pisoteado hasta convertirlo en pasta de carne bajo la estampida de miles de bestias. Y también encontraron el método de cultivo de la llamada bestia divina como deseaban y luego dominaron el desierto. La marea de las bestias todavía continuaba. Hubo una corriente interminable de bestias salvajes que se unieron a la marea de las bestias. También venían de los nidos cerca de Yi-Chen. Pronto, Yi-Chen sintió la conmoción. Los Plague Birds fuera de la tribu ya lo habían sentido y volaron uno tras otro. Se podían escuchar sus chirridos, como si estuvieran advirtiendo y preparándose para la batalla. Eran un tipo especial de existencia en el desierto. No les agradaban los pájaros y estaban extremadamente unidos por varias razones. Yi-Chen no estaba sordo. Las bestias galopaban y rugían sin parar. Como no estaba muy lejos, le resultó difícil no darse cuenta.
¿Qué pasó? XT. Originalmente, había querido llamar al divino Fénix para que lo llevara al cielo para echar un vistazo. Solo entonces se dio cuenta de que el pájaro divino eterno hacía tiempo que había desaparecido con el Kumpen. Estos dos pequeños se están volviendo cada vez menos confiables. Hasta ahora, Ilchen no había notado el punto final de todos los movimientos. A el capítulo 41. Impotencia, aparece Overlord Python Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. En este momento, las personas afuera ya estaban sonriendo torcidamente, como si pudieran ver a Ilchen morir bajo la marea de las bestias en el momento siguiente. Los mensajes en su chat nunca cesaron. Jajaja, actúa tan arrogante. Cuando todas las bestias salvajes lleguen a su tribu, realmente quiero ver su expresión. Así es. ¿No es solo porque tiene dos bestias divinas? Sin las divinas bestias, ¿qué es él? Él no es nada. ¿Crees que deberíamos informar al mundo con antelación para que no sea demasiado arrogante? ¿Nadie puede permanecer invencible para siempre? No creo que sea necesario. Si Ilchen tiene un método especial para recuperar a las bestias divinas, será difícil. Yo también lo creo. Cuanto más crucial sea el momento, más tendremos que estabilizarnos. Después de que Ilchen realmente muera, nos mostraremos. Está decidido. Todos, vayan y verifiquen si hay algún problema. Manténgase firme y tranquilo. La victoria final definitivamente será nuestra. Con tal conmoción, muchas personas cercanas se dieron cuenta de que algo andaba mal. Algunas tribus desafortunadas se encontraban en la ruta de la marea de las bestias y, como se esperaba, fueron pisoteadas hasta convertirse en ruinas por la marea de las bestias. Mucha gente estaba discutiendo esto en el World Chat. ¿Qué está sucediendo? ¿Las bestias están migrando? Me dio un susto de muerte. Todavía estaba durmiendo cuando sentí un terremoto. Cuando me levanté y eché un vistazo, me di cuenta de que era una marea de bestias. Afortunadamente, tengo suerte. Mi tribu no está en el camino de la marea de las bestias. Algo no está bien. Algo no está bien. Según mi experiencia, esta definitivamente no es una marea de bestias ordinaria. No sé si te has dado cuenta, pero los ojos de esas bestias salvajes están todos rojos. No son nada normales. ¿Podría ser que haya aparecido algún tesoro celestial y haya provocado que las bestias se vuelvan locas? No seas tonto. ¿Crees que esto es cultivo? Ten cuidado. Debe haber algo mal en esto. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Punto. Cuando las personas que habían iniciado Beastide vieron estas palabras, tenían muchas ganas de subir y decir que esto era obra suya. En la tribu, Ilchen gradualmente sintió que algo no estaba bien. El temblor se hizo cada vez más obvio y los pasos de los 10.000 fuertes Beastide se hicieron cada vez más fuertes. Lo más importante es que quería que Kumpen lo llevara al cielo para echar un vistazo. Sin embargo, se dio cuenta de que esos dos pequeños habían desaparecido, quién sabe dónde jugar. Ilchen caminó hacia la puerta y miró a lo lejos hacia los Plague Bears. También notó que todos los Plague Bears volaban y giraban arriba y abajo. No es bueno, pensó Ilchen para sí mismo. Aunque no sabía que Beastide lo estaba apuntando, podía ver la inquietud de esos Plague Bears. ¿Cuál era el estado habitual de los pájaros de la plaga? Estaban tranquilos y relajados. Si un incidente pudiera convertirlos de relajados a inquietos, entonces la marea de las bestias definitivamente afectaría a este lugar. De hecho, aquellos con alas no son confiables. Ilchen se burló, pero no se lo tomó en serio. El Fénix Inmortal y Kumpen no estaban presentes, por lo que no tenía mucho poder de combate contra las bestias salvajes. ¿Qué debería hacer ahora? La mente de Ilchen estaba trabajando furiosamente. En este momento crítico, no consideró al divino Fénix ni a Kumpen. En cambio, empezó a pensar en el peor de los casos. Si tan solo hubiera edificios tribales defensivos. Ilchen recordó el mecanismo del juego en su vida anterior. Sintió que definitivamente existía algo así en este mundo, pero no lo había visto antes. Después de todo, solo había estado aquí por cuánto tiempo. La esperanza de vida de algunas bestias salvajes oscilaba entre 100 y 1000 años. Su tiempo aquí fue insignificante. Al final, estoy en una situación tan desesperada porque no tengo fuerzas. A Ilchen no se le ocurrió ninguna buena solución. Ahora era como un pez en una tabla de cortar, a merced de los demás. Así es. Huevo de bestia mutado. La mente de Ilchen pareció haber destellado con un relámpago y al instante se aclaró. En este momento, ¿cómo podría importarle si era una bestia divina o no? Solo quería criar una bestia voladora mutada. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio.
Su rango no podría ser demasiado bajo. De lo contrario, sería una completa broma si la bestia mutada recién nacida no tuviera ningún poder de combate. Ante este pensamiento, Yechen ignoró la marea de la bestia y caminó directamente a la habitación donde guardaba el huevo de la bestia mutada. Había 2 huevos de bestias mutadas en la habitación. Ambos fueron sacados del reino místico. Estos 2 huevos eran algo diferentes de los huevos de bestias mutadas ordinarios. Los diversos patrones en ellos parecían muy extraños. Sin embargo, esta era también la razón por la que Yechen esperaba con ansias estos 2 huevos. Tenía la sensación de que estos 2 huevos eran algo diferentes. Ahora que se acercaba la marea de las bestias, Yechen puso su última esperanza en los 2 huevos de bestias mutadas. Uno era un Overlord Python de rango S y el otro era un huevo de bestia mutado aleatorio. El plan de Yechen era que si la marea de la bestia afectaba a los pájaros de la plaga e inmediatamente eclosionaba este huevo de bestia mutado, podría retrasarlo por un tiempo. Luego, incubaría una bestia voladora mutada con el huevo de bestia mutada y huiría con él. Jeje, pensar que incluso ahora tengo que dejarlo en manos del destino. Yechen se rió con autocrítica, su tono lleno de desgana. Decidió que después de que terminara esta ola, definitivamente sacaría la técnica prohibida. Incluso si no pudiera aumentar mucho su fuerza, al menos le daría cierta capacidad para protegerse. No lo dejaría en manos del destino como ahora. Ante este pensamiento, Yechen se sacudió sus pensamientos caóticos y se concentró en el huevo de bestia mutada. El huevo de bestia mutado del Overlord Python estaba cerca de él. Huevo de bestia mutada. Átalo para que eclosione. Mensaje oculto. Si nace ahora, el anfitrión obtendrá una bestia mutada de rango E. Caballo amarillo. Mensaje oculto. Incubación durante 1 minuto. Obtenible. Bestia mutada de rango S. Elle Demonound. Ni un pájaro. Continuó refrescándose. Sin embargo, todavía había tiempo para refrescarse. Auge. 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 Gritó. ¡Wow! Justo en este momento, la marea de las bestias se acercó. Todo tipo de gritos sonaron continuamente, sacudiendo el cielo y la tierra. Yechen sospechaba que si su tribu no fuera el nivel 2, probablemente sería destruida por los gritos. En este momento, Yechen no dudó. Soportó el dolor en su corazón y una gota de sangre cayó sobre el huevo de bestia mutado fijo. En un instante, los patrones en el huevo de bestia mutado parecieron haber cobrado vida y emitieron un brillo púrpura demoníaco. La luz violeta se volvió cada vez más espesa, convirtiéndose en una niebla violeta que instantáneamente llenó toda la habitación. Silbido, silbido. Yechen podía oír vagamente el silbido de las serpientes. Sabía que había aparecido el Overlord Python. Luego, vio la niebla púrpura en la habitación dirigiéndose hacia cierta dirección como si estuviera siendo guiada por algo. Yechen miró hacia arriba. Después de unos segundos, la niebla violeta se desvaneció gradualmente. Se podría decir que fue absorbido por el Overlord Python estampado púrpura frente a él. Este es el Señor Supremo Python. Yechen se sorprendió. Antes de que pudiera pensar más, la información sobre Overlord Python apareció frente a él. Capítulo 42. Señor Supremo Python, trágico. Traductor. NYE Translations Editor. NYE Translations. Señor Supremo Python. Raza. Titán Python. Rango. SSS. Duración del logro. Infancia. Habilidad mística innata. Devorar, estrangular fuerte. Ataque. 3100. Defensa. 3700. Maestro. Yechen XT. Descripción. Al poseer un linaje titán Python relativamente rico, actualmente se encuentra en la cima de la infancia. Hay tiempo suficiente y la posibilidad de evolucionar hacia la bestia divina, titán Python. Al principio, Yechen estaba un poco desconcertado cuando vio la calificación. Originalmente era un rey bestia de rango S, pero ¿por qué hubo una bestia de rango SS más adelante? Ahora, al observar la introducción de Overlord Python, Yechen se dio cuenta y lo entendió completamente. Sabía por qué este huevo estaba en el espacio del altar del reino místico y también sabía lo que estaban haciendo esos humanos locos. No es de extrañar que fuera destruido. El llamado método de cultivo prohibido fue solo una de las razones. La razón más importante estaba aquí. Estaban produciendo una bestia divina. Así es, el huevo estaba siendo manipulado para producir una bestia divina. Además, en realidad había logrado un gran avance. El Overlord Python frente a él fue un buen ejemplo. Mientras se les diera tiempo, podrían producir bestias divinas una tras otra. Después de unos años, no sería un problema conquistar la naturaleza. Al pensar en esto, Yechen aspiró una bocanada de aire frío.
No pudo evitar admirar la ambición y la fuerza de los antepasados. Eran realmente aterradores. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en esto. Actualmente, había una gran cuestión de vida o muerte llamando a su puerta. Parecía que había pasado mucho tiempo, pero la eclosión en realidad se completó en un instante. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Silbido, silbido. El Overlord Piton dio vueltas alrededor de la habitación y levantó la cabeza. Sus ojos morados miraron a Iechen sin parar. Los patrones morados en su cuerpo destellaron. En general parecía muy demoníaco. Iechen miró al Overlord Piton y no se sabía lo que estaba pensando. No podía decir que estaba en peligro ahora y necesitaba enviarlo a la muerte para bloquear la marea de las bestias y darse tiempo para incubar al pájaro, ¿verdad? Antes de las experiencias recientes, Iechen habría tenido mucho miedo si hubiera visto un animal parecido a una serpiente. Después de llegar al desierto, vio todo tipo de bestias salvajes y experimentó muchas cosas antes de cambiar su impresión de esta bestia mutada que nació con su sangre. Iechen tenía un sentimiento extraño en su corazón. No lo rechazó, pero se sintió culpable. Para decirlo sin rodeos, la razón por la que lo inventó fue para valerse por sí mismo. Sin embargo, cuando realmente nació, este Overlord Piton le dio a Iechen la sensación de que era su hijo nuevamente. Si dejaba que su hijo se las arreglara por él, no podría superarlo. Incluso si este niño fuera mucho más fuerte que su padre. Silbido. Como si pudiera ver la desgana y la culpa en los ojos de Iechen, el Overlord Piton no fue tan elocuente como el divino Fénix y Kumpen para expresar sus emociones. Solo extendió su cabeza y tocó suavemente la frente de Iechen unas cuantas veces. Echó una mirada profunda a Iechen y luego atravesó directamente la puerta de la habitación y se dirigió hacia la entrada de la tribu a gran velocidad. Después de dejar la tribu, Overlord Piton hizo honor a su nombre. Su cuerpo siguió agrandándose y ocupó el lugar más estrecho entre el valle y la tribu, bloqueándolo por completo. Tampoco pudo resistir el veneno del pájaro plaga. ¿Por qué no quedarse aquí y crear un enorme escudo de carne para que Iechen gane tiempo? En la tribu, Iechen miró la última mirada reticente del Overlord Piton antes de que se congelara en su lugar. Nadie sabía lo que estaba pensando. Iechen sabía que esa mirada significaba un adiós para siempre. Solo había goteado una gota de sangre para incubarlo. ¿Por qué pudo desperdiciar su vida por él una vez que salió? Si fuera un humano que llevara a un niño durante 10 meses, sería comprensible. Sin embargo, acababa de gotear una gota de sangre. ¿Por qué podría sacrificarse sin dudarlo para protegerlo? Al instante, los ojos de Iechen se pusieron rojos. No le importaba si Overlord Piton podía oírlo o no mientras gritaba. Overlord Piton, te llamo Little Purple. Vive, vive. En este momento, Iechen arrojó la alineación de todas las bestias divinas en el pasado al fondo de su mente. Si no fueran bestias divinas, que así sea. Que se jodan. Quiero a Little Purple. Independientemente de su rango y raza, incluso si fuera un rango E, lo criaría y lo trataría como su compañero más cercano. Vivirían y morirían juntos. Cuando lo gritó, le pareció ver a Little Purple girarse y mirarlo. Sacó la lengua. Sus ojos estaban llenos de apego y desgana. Anuncios de Put Future. Anuncio. Anuncio. Pasó un minuto. Iechen no podía esperar y seguir mirando. Huevo de bestia mutada. Átalo para que eclosione. Mensaje oculto. Si nace ahora, el anfitrión obtendrá un Demon Eyound de rango S. Mensaje oculto. Incubación durante 1 minuto. Obtenible. Bestia mutada de rango B. Mono vigor. Mierda. Joder, joder, joder. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Iechen estaba furioso. Golpeó su mano sobre la mesa con enojo y ni siquiera le importó que le sangrara la palma. No era que a Iechen no le apeteciera un Demon Eyound de rango S, era solo que después de que naciera, podrían no tener suficiente fuerza como Little Purple y simplemente lo enviaría a la muerte. Si el Demon Eyound fuera algún tipo de tipo volador, Iechen lo incubaría sin dudarlo y luego se llevaría a Little Purple con él para escapar de este lugar. Fuera de la tribu, Beastide llegó a la ubicación de Plague Bears. Frente a las hordas de Plague Bears, a las bestias frente a Beastide no les importó en absoluto y cargaron directamente. La estimulación del polvo medicinal hizo que no tuvieran miedo en absoluto. El resultado fue obvio. Los Plague Bears murieron noqueados y explotaron. Las bestias salvajes dentro del alcance de la explosión murieron a causa del veneno. Había que decir que los pájaros de la plaga eran realmente venenosos. La velocidad a la que los pájaros desaparecieron fue incluso más lenta que la de la marea de las bestias. Desafortunadamente, esta era una marea de bestias.
Aunque fue creado por el hombre, el número no era algo que un solo Plague Bird pudiera detener. En menos de medio minuto, los Plague Birds restantes huyeron en todas direcciones. En este punto, solo quedaba el Overlord Piton en la tribu de Iechen. El fin del efecto del polvo medicinal también estaba aquí, pero el excelente terreno aquí se había convertido en la clave para su destrucción. Sin la estimulación del polvo medicinal, las principales tropas de Beastide solo avanzaban según su inercia. Había montañas en 3 lados de este lugar y solo el cuerpo del Overlord Piton estaba aquí. Esta fue su fortuna y también su desgracia. A la irracional Beastide solo le importaba avanzar. Si el Overlord Piton pudiera resistir las primeras cargas, Beastide cambiaría de dirección. En Beastide, había varios niveles de bestias salvajes. Sin embargo, la mayoría de ellos eran de rango C o rango B y estaban en su estado adulto. Ya sean bestias mutadas o bestias salvajes, la diferencia de fuerza entre ellas cuando evolucionaron hasta la edad adulta era como la diferencia entre el cielo y la tierra. Auge. 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 Innumerables bestias salvajes chocaron con el cuerpo del Overlord Piton. El Overlord Piton enterró directamente su cabeza en el cuerpo en espiral y lo soportó en silencio. Pronto, sangre púrpura se filtró de las escamas del Overlord Piton. Luego, las escamas se rompieron, revelando la carne del interior. Durante este periodo, Little Purple no emitió ni un solo sonido. Sabía que si hacía un sonido y rodaba por sí solo, las tribus y las personas que estaban dentro definitivamente no podrían resistir el impacto de la marea de las bestias. Iechen, que estaba en la tribu, apretó los puños con fuerza. Tenía los ojos rojos y su mirada aguda. En este momento, pasó un minuto para el huevo de bestia mutado,